En este video te presentamos 15 animales peligrosos y extraños. Y te alegrarás de no tener que compartir este planeta con ellos porque todos están extintos. ¿O no lo están? ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces déjanos un pulgar arriba. Suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Pájaros del terror, rápidos como un guepardo. Los pájaros del terror, científicamente Phorus racidae, eran pájaros no voladores que preferirías no haber conocido. Vivieron en Sudamérica y estuvieron en la cima de la cadena alimenticia durante 60 millones de años como depredador dominante, también llamado depredador ápice, hasta que se extinguieron hace 2 millones de años. Habían varias especies de ellos. Lo que tenían en común eran sus alas rechonchas, sus musculosas patas para caminar y sus enormes picos de águila. El mayor cráneo de ave jamás descubierto pertenecía a un ave de terror. Los forofos medían entre 60 y 300 centímetros de altura, según la especie, y pesaban entre 45 y 180 kilogramos. Se estima que las especies más grandes podrían correr hasta 50 kilómetros por hora, y una especie posiblemente incluso tan rápida como un guepardo, es decir, a 97 kilómetros por hora derribarían a sus presas con potentes patadas que rompían los huesos de sus víctimas y las mataban con varios golpes de pico. Helicorpión, un tiburón con una mandíbula como una concha de caracol. La extraña espiral de dientes que consiste en una sola fila de no más de 180 dientes, enrollados en no más de 3 vueltas, con los dientes más pequeños en el centro del caracol y los más grandes posiblemente de más de 10 centímetros de largo en el exterior, es lo único que se ha encontrado del helicorpión, porque solo se fosilizan los huesos, y el helicorpión era un pez cartilaginoso. No obstante, se ha podido reconstruir que la espiral de dientes se sentaba verticalmente en la mandíbula inferior y probablemente giraba hacia adelante y hacia atrás para cortar las conchas de los amonites y otros moluscos. Tenía una longitud de entre 5 y 8 metros, por tanto, era tan grande como el actual tiburón ballena. El helicorpión existió durante 20 millones de años hasta que se extinguió hace casi 269 millones de años. Titanoboa, tan larga como un autobús y tan pesada como un coche. La serpiente gigante tenía unas dimensiones increíbles. Vivió en Sudamérica hace 58 a 60 millones de años y se calcula que medía 13 metros de largo y pesaba 1.135 kilogramos. Las serpientes actuales como la pitón y la anaconda, de la que en su día se encontró un ejemplar de 9 metros de longitud y 200 kilos, llegan a comer gacelas adultas, waterbucks o en un caso incluso a un leopardo. Así que puedes imaginar lo que una titanoboa puede haber devorado. La titanoboa se alimentaba de peces, a los que depredaba en aguas pantanosas y tropicales. La titanoboa debe su enorme tamaño al clima más cálido de la época, en el que la temperatura corporal del animal de sangre fría podía mantenerse lo suficientemente alta para sobrevivir. Hoy haría demasiado frío para ello. Pentecopterus, un escorpión marino más grande que un hombre. El Pentecopterus está emparentado con las arañas, las garrapatas y las langostas actuales. Los 2/3 posteriores del cuerpo se elevan como la cola de un escorpión, mientras que en el pecho y en el extremo de la cabeza se encontraban varios pares de patas. Las de adelante tenían la forma de herramientas para atrapar presas. El Pentecopterus existía en varias especies, la mayoría de las cuales medían entre 75 y 100 centímetros. Las especies más grandes alcanzaban una longitud de 170 a 200 centímetros y, por tanto, eran más grandes que un ser humano. Se han encontrado fósiles de Pentecopterus en Iowa, Estados Unidos, en una cuenca que probablemente se formó por el impacto de un meteorito y que tiene casi 6 kilómetros de diámetro. Se supone que el Pentecopterus vivía como depredador en estas aguas salobres y poco oxigenadas de clima tropical. Apareció por primera vez hace 467 millones de años y se extinguió hace 250 millones de años. Oso de nariz corta. Este monstruo puede seguir vivo hoy en día. El oso de nariz corta vivió en América y se extinguió hace 11.000 años. Dado que los humanos ya habían llegado a Perú hace 12.000 años, es casi seguro que los humanos y los osos de nariz corta se encontraran. Los osos de nariz corta eran más altos que los actuales, con una altura de hombros de hasta 180 centímetros. Se estima que los machos de oso de hocico corto pueden pesar 1.000 kilos, lo que supone 200 kilos más de lo que se ha registrado para un Kodiak o un oso polar.
Podían correr a 50 a 70 kilómetros por hora durante cortos periodos de tiempo, superando a los caballos o incluso a los mamuts. Sin embargo, es más probable que se alimenten de depredadores más pequeños, como los tigres de dientes de sable. Los criptozoólogos suponen que los osos de nariz corta siguen viviendo en América y Rusia en la actualidad, lo que explica los avistamientos de la mítica criatura pie grande o de un oso que se dice que arrastró a un alce. Megapiraña paranensis. No querrás encontrarte con este enjambre. La Megapiraña paranensis tenía 4 veces el tamaño de las pirañas actuales. Tenía una longitud corporal de 95 a 128 centímetros y un peso de 9 a 11 kilos. Hace unos 10 millones de años vivía en los ríos de Sudamérica. A pesar de su reputación, algunas de las especies de pirañas actuales son herbívoras. Como se han encontrado pocos restos de la megapiraña, se desconoce de qué se alimentaba. Sin embargo, se sabe que su fuerza de mordida era de 50 veces su peso corporal, mientras que las pirañas actuales solo muerden con 30 veces su peso. Por lo tanto, es probable que la megapiraña se alimentara no solo de plantas o peces, sino también de animales con caparazón duro, como crustáceos y rocas. Gigantopithecus. Tal vez no esté tan extinto como crees. El Gigantopithecus es un simio emparentado con el orangután que se extinguió hace unos 100.000 años. Vivió en Asia y se estima que medía 370 centímetros de altura y pesaba entre 200 y 300 kilos. Este era significativamente más grande que un gorila macho adulto. Se cree que las hembras eran más pequeñas, con caninos de 1.5 centímetros de longitud, mientras que los machos tenían caninos de 2.1 centímetros. El Gigantopithecus vivía en bosques subtropicales y tropicales, y, por sobre todo, era herbívoro, alimentándose de hierbas, frutos como higos o raíces. Si hay que creer a los criptozoólogos, el Gigantopithecus sigue vivo hoy en día, y se cree que es un yeti o un pie grande cuando se le ve. Stephacanthus. Hace 390 millones de años, un tiburón vivía con una tabla de planchar. Al igual que el tiburón, el Stephacanthus pertenecía a los peces cartilaginosos y también tenía la forma del cuerpo de un tiburón. Sin embargo, los ejemplares machos sexualmente maduros tenían una aleta dorsal inusual que parecía una tabla de planchar. Dado que la parte superior de la excrescencia era áspera como un cepillo, se supuso que el macho podía utilizarla para acoplarse a la hembra durante el apareamiento. También es posible que la tabla de planchar solo fuera atractiva para las mujeres o un elemento disuasorio para otros varones. Hay pruebas de que la estructura era hinchable. Por lo tanto, es posible que también se utilizara para asustar a los depredadores, a quienes la tabla de planchar les parecía una gran boca. Con este cepillo espinal, el tiburón no podía nadar rápido, por lo tanto debe haber cazado cerca del fondo los peces y cefalópodos. Gracias a sus aletas pectorales, era un ágil cazador. Suele tener un tamaño de 70 centímetros, pero también puede alcanzar una longitud de 2 metros. Andreusarchus, un monstruo raro. Andreusarchus está emparentado con los hipopótamos y tenía un cráneo que, con más de 83 centímetros de longitud, era el doble de grande que un oso pardo adulto. Hasta ahora, el cráneo es el único encontrado de Andreusarchus. El mamífero vivió hace 40 a 46 millones de años en una región costera de Mongolia. Se supone que Andreusarchus era un omnívoro que podía matar a su propia presa, así como ahuyentar a otros depredadores de su presa. Se alimentaba de carroña y también desenterraba conchas y raíces. Argentavis magnificens, un buitre más grande que un hombre. Con un peso estimado de 70 a 80 kilogramos, se dice que Argentavis magnificens fue el ave más pesada que jamás haya volado. Tenía una envergadura de 6 a 7 centímetros y una altura de 150 centímetros cuando estaba de pie. Vivió en Sudamérica hace unos 5 y 8 millones de años y su aspecto era similar al de un buitre. La falta de agilidad y su gran pico sugieren que Argentavis se alimentaba de carroña. Las similitudes con el águila y el albatros sugieren que el Argentavis también podría haber cazado peces y otras cosas. Alucigenia, un animal como salido de un viaje de LSD. Con solo 5 centímetros de longitud como máximo, la extraña forma de Alucigenia puede provocar pesadillas. El cuerpo, similar al de un gusano con un largo cuello, estaba sostenido por 7 pares de patas en forma de zancos y tenía otros tantos pares de largos apéndices espinosos en la espalda. Había varios pares de tentáculos en la zona delantera.
Solo tras un examen con el microscopio electrónico, en el que se identificaron los ojos y la boca, se pudo saber dónde estaba la parte superior y la inferior, la parte trasera y la parte delantera de este animal. Esto también demostró que el animal pertenece a los artrópodos y está relacionado con los insectos, las arañas y los crustáceos. Alucigenia vivió hace 505 millones de años y se ha encontrado en China y Canadá. Dunkleosteus prácticamente inhala su presa. Dunkleosteus vivió hace unos 358 a 382 millones de años y era un gran pez cartilaginoso, fuertemente acorazado con hueso en la parte delantera. Por lo tanto, su parte posterior cartilaginosa no pudo conservarse como fósil. Se calcula que la especie más grande llegó a medir 879 centímetros de largo y pesar 4 toneladas. Su vientre era plateado iridiscente y su espalda roja. Podía abrir y cerrar sus mandíbulas en 50 a 60 metros, de modo que su presa era succionada a la velocidad del rayo. Las poderosas mandíbulas en forma de pico se utilizaban para aplastar a las víctimas. Los animales jóvenes ya podían morder con tanta fuerza como los adultos. Se supone que el Dunkleosteus cazaba amonites en aguas abiertas. Es probablemente uno de los primeros vertebrados en los que la fecundación tuvo lugar dentro del cuerpo. Tyrannosaurus Rex, un campeón entre los depredadores. Se dice que el T-Rex tenía la mordida más fuerte jamás vista en el reino animal. Con 30.5 centímetros, incluida la raíz, tenía los dientes más largos jamás encontrados en un dinosaurio carnívoro. El T-Rex llegó a medir más de 12.3 metros de longitud, hasta 3.96 metros de altura. Pesaba hasta 14 toneladas y es uno de los mayores depredadores terrestres conocidos. Es muy probable que esté en la cima de la cadena alimenticia y sea a la vez depredador y carroñero. Se cree que la vista del T-Rex superaba con creces a la de los humanos, e incluso la de las águilas. Y que tenía un excelente sentido del olfato. Vivió hace 66 a 68 millones de años y sus restos se han encontrado en América del Norte. Anomalocaris, el primer depredador ápice. Anomalocaris es un artrópodo y por tanto pertenece a las arañas, los insectos y los crustáceos. Parece un camarón anormal, lo que le dio su nombre. El Anomalocaris vivió hace 501 a 530 millones de años. Con su tamaño de 60 a 120 centímetros, era un gigante en su época y estaba en la cima de la cadena alimenticia. Probablemente se alimentaba de amonitas, desgarrando sus partes blandas hasta que se rompían sus caparazones. Esto se debe a que sus piezas bucales no eran lo suficientemente duras como para agrietar las conchas de los amonites, y no podía cerrar la boca completamente para morder con ellas. El Anomalocaris tenía una vista aguda que era 30 veces mejor que la de los trilobites, cuya vista superaba las capacidades de todos los animales actuales. Megalodón, dientes tan grandes como una mano. El megalodón es un tiburón gigante que recorrió todos los océanos del mundo hace 3.6 a 23 millones de años. Vivía tanto en las profundidades del mar como cerca de la costa. Se calcula que alcanzaba una longitud máxima de 20 metros y pesaba hasta 59 toneladas y mataba a sus presas atravesando su tórax y destruyendo su corazón y sus pulmones con sus potentes mordiscos. Estas estimaciones se basan únicamente en los dientes encontrados de estos animales. Medidos en diagonal, son los dientes más grandes jamás encontrados en un tiburón. Con 18 centímetros, el megalodón tenía más de 250 de ellos, dispuestos en 5 filas, una detrás de otra, con los que se enfrentaba a ballenas y a todo tipo de grandes criaturas marinas. Estos son los peligrosos y extraños animales que hemos querido presentarte en nuestro video de hoy. ¿Cuál de los animales te ha parecido más terrorífico o macabro? ¿Y crees que alguna de las especies podrá haber sobrevivido sin ser descubierta hasta hoy? No dudes en escribirnos tu opinión en los comentarios. Los leemos.